acompañan la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el maestro Francisco Morales, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE, asimismo, el maestro Luis Ángel Hurtado y el doctor Steven Johansson Mondragón, nuestros ponentes. Agradecemos por acompañarnos a los miembros del Comité Académico de la Cátedra, a los consejeros electorales del INE y al público en general que se ha conectado a través de nuestras diferentes plataformas. Sin más por el momento, cedo la palabra al maestro Francisco Morales. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta sesión de conferencias de la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero, que tiene por tema el día de hoy plataformas electorales y fake news, laberinto ciudadano. De manera especial quiero agradecer la presencia de la doctora Carola García, el maestro Luis Ángel Hurtado y el doctor Steven Johansson. La participación del día de hoy de ustedes es de gran valor para este proyecto conjunto que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el INE hemos venido desarrollando. Las plataformas electorales son la expresión de los valores y el proyecto de nación que cada partido y que las y los candidatos independientes presentan a la ciudadanía. En estos contextos se expone el diagnóstico de los problemas públicos, las propuestas que presentan en su programa de acción para cómo abordarlos. Y finalmente, en última instancia, estas plataformas son el compromiso que asumen con los electores. El INE tiene un papel importante en lo concerniente a estas plataformas electorales, ya que es de su competencia aprobarlas, pero también promover su difusión y discusión pública. En este sentido, se torna de vital importancia que el electorado se mantenga informado y sepa diferenciar entre acciones viables y las que no son, pero también detectar si se trata de información verídica o información falsa en torno a la deliberación de estas plataformas. Sin duda alguna, es importante en el contexto del próximo inicio, en el mes de abril de las campañas electorales, contrarrestar la desinformación y las noticias falsas o fake news. Estas que pueden ser definidas como mensajes de apariencia pseudoperiodística difundida a través de portales de noticias, medios de comunicación y redes sociales, cuyo objetivo es desinformar. Desde 2018, el INE se convirtió en una de las primeras autoridades electorales a nivel mundial en firmar convenios de colaboración con empresas globales importantes en la industria del Internet y las redes sociales, Facebook, Twitter, Google, tanto para combatir e inhibir las noticias falsas como para difundir información verídica y útil para el ciudadano. Asimismo, el INE, a través de su Estrategia Nacional de Cultura Cívica, ha impulsado iniciativas, por ejemplo, en alianza con Facebook, el curso Soy Digital, que pretende contribuir al desarrollo de una ciudadanía capaz de ejercer, defender y expandir sus derechos a través del uso digital. El año pasado, en el 20, se firmó un convenio con UNESCO, cuyo propósito es combatir la desinformación en las redes sociales y fomentar noticias incluyentes, respetuosas y verificadas. Esto bajo el proyecto Alfabetización Mediática e Informacional. La deliberación pública de las plataformas electorales de manera informada y sin noticias falsas, sin duda alguna, es un ejercicio que abona a la construcción del espacio público y a promover la participación ciudadana. No me queda más que dar la palabra a nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo saludo con mucho gusto al representante del INE, Francisco Morales Camarena, al doctor Fernando Castañeda Sabido, titular de esta cátedra en Cívica Francisco I. Madero, por supuesto a nuestros ponentes del día de hoy, que haré la presentación más adelante, y a todos los que nos siguen y los acompañan conectados a través de diversas plataformas. Vale la pena recuperar lo que es esta cátedra.
Esta es una cátedra que se realiza en colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El objetivo de la cátedra tiene que ver con realizar actividades de investigación, de extensión, publicaciones y contribuir a la cultura cívica de este país. La cátedra ha emprendido pláticas en torno al momento político, social, mediático, económico, jurídico que nos toca vivir y poniendo como centro de todo ello a la democracia. Se ha constituido en un espacio de reflexión respecto a tópicos asociados con la opinión pública y también al impacto que tienen las dinámicas mediáticas en la política. Como parte de esta programación de eventos y actividades, hoy tenemos este tercer ciclo de videoconferencias. El tema que nos concita hoy es el de plataformas electorales y fake news, laberinto ciudadano. Y este tema resulta muy relevante dado el contexto en el que nos encontramos y nos lleva a remitirnos a lo que son los laberintos en las distintas narrativas a lo largo de la historia. Y esto deriva el pensar en los laberintos en una descripción casi precisa de lo que sucede actualmente con la opinión pública y la comunicación mediática. Pues los laberintos son espacios creados de manera artificial con múltiples calles y encrucijadas, teniendo por objetivo generar confusión en la persona que se adentra dentro de él, dificultándole la salida. En la antigüedad, los laberintos se construían a manera de trampa para proteger algo valioso que estaba en su interior. Dentro de la mitología griega, el rey Minos le ordenó al artesano Dédalo la creación de un laberinto que permitiera mantener preso al violento Minotauro. El Minotauro, hijo de su esposa, tenía características de toro y de hombre. Teseo de Atenas decide entrar al laberinto para matarlo, pero esto solo fue posible con la ayuda de un ovillo de hilo que le proporcionó la hija del mismo rey Minos. La hija se llamaba Ariadna y le proporcionó este ovillo de hilo con la finalidad de que encontrara el regreso a la salida una vez cumplida la misión de terminar con el Minotauro. De manera similar, y retomo esta idea del laberinto y del Minotauro, el ciudadano actual se encuentra en las encrucijadas de un laberinto llamado infodemia, que ha generado una propagación avasallante de información carente de verificación, por lo que el laberinto se vuelve un lugar perfecto para que en su interior habite el violento Minotauro de las noticias falsas que pareciera disfrazarse de un derecho a la libre expresión. El resultado es el aislamiento del ciudadano dentro de burbujas informativas que impactan en la cohesión social al dificultar los consensos y las discusiones argumentadas. Sin embargo, el Minotauro de las noticias falsas no solo amenaza la democracia. Desgraciadamente hemos visto, y lo estamos viendo en el contexto de la pandemia del COVID-19, ha habido consecuencias graves en la salud de las personas que han tomado como cierta la charlatanería y la pseudociencia. Como lo plantean algunos autores, actualmente somos parte del sistema de la economía de la atención, que ante la abundancia de información en la que nos encontramos inmersos, el valor de la información, se encuentra en la atención que logra obtener de los usuarios en las redes sociodigitales, lo que implica efectos colaterales en el derecho de los ciudadanos a informarse de manera veraz y oportuna. Según el sistema de radiodifusión del Estado mexicano, en 2019 el segundo país con mayor producción de noticias falsas fue México, solamente superado por Turquía. Y WhatsApp fue la principal forma de difusión de este tipo de informaciones falsas. Tal vez, en nuestro contexto, lo único que nos impida perdernos dentro del laberinto es un ovillo de hilo basado en la alfabetización mediática de los usuarios, que les permita convertirse en consumidores responsables de información, dotándoles de habilidades que los vuelvan capaces de discernir entre opiniones argumentadas verazmente y noticias falsas. Y de esta manera, los ciudadanos podrán acercarse a las propuestas de carácter político, que conozcan las distintas vías de acercamiento a las plataformas electorales, que confronten las ideas
que forman parte de las declaraciones de los principios de los partidos, y bueno, acercarse a una información mucho más veraz y no dejarse perder por esta multitud de noticias falsas. Para hablarnos justamente de las plataformas electorales y las fake news, el laberinto ciudadano, hoy contamos con la presencia de Steven Johansson Mondragón. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es postdoctorante en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Ixtapalapa y forma parte de la planta docente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Asimismo, ha escrito diversos artículos sobre partidos políticos y sus plataformas electorales. También se encuentra con nosotros Luis Ángel Hurtado, quien realizó su maestría en Ciencia Política en la Universidad de la Sorbona de París. Actualmente cursa el doctorado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana, donde funge como académico. Es profesor también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es egresado de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la licenciatura y también es director de la consultoría Comunicación Política Aplicada. Su tema central de Luis Ángel son las noticias falsas en el contexto electoral. Bueno, sin extenderme ya más, le cedo la palabra en el orden que los presenté. En primer lugar al doctor Steven Johansson Mondragón. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, si me permiten. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Sí. Bien, pues agradezco a la Cátedra Francisco I. Madero y al doctor Fernando Castañeda por la invitación y por la oportunidad de hablar de un tema, el de las plataformas electorales, que ha recibido poca atención en México. Esto contrasta sin duda con el interés que ha despertado desde hace ya varias décadas el estudio de este tipo de documentos en la ciencia política anglosajona y europea. Ningún proyecto ilustra mejor este gran interés como el Comparative Manifestos Project, que en lo sucesivo voy a llamar CMP, lanzado en la década de 1980 por los investigadores Ian Budge, Michael Leiber y Richard Robertson, entre otros. El Comparative Manifestos Project surge para investigar la ideología y la estrategia de los partidos de la posguerra en diferentes países dentro de un marco común para facilitar la comparación y permitir la generalización acerca de la manera en que los partidos formulan sus llamados a los electores. Inicialmente, el CMP se interesa en las plataformas electorales de los principales partidos políticos de 19 democracias en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El proyecto se ha extendido y ha llegado a codificar 2.347 plataformas electorales de 632 partidos de 52 países. México, lamentablemente, no es parte de los países que abarca el proyecto de Comparative Manifestos Project. Para codificar las plataformas electorales, los investigadores clasifican cada una de las frases o cuasi frases de cada plataforma electoral en una de las 54 categorías temáticas con las que cuenta el CMP. ¿Cómo son estas categorías? Para darles una idea, les presento algunas de las categorías del área de economía. Entonces, estas 3, 4, 5, 6, 7 categorías serían parte de las 54 categorías con las que pues se catalogan, digamos, cada una de las frases de las plataformas electorales. Aquí, por ejemplo, tenemos economía de libre mercado, regulación del mercado, planificación económica, economía mixta, proteccionismo negativo, es decir, cuando la plataforma electoral está en contra del proteccionismo,
proteccionismo positivo cuando está a favor del proteccionismo y nacionalización. El área económica cuenta con más categorías, pero estos son solo algunos ejemplos para que tengamos una idea de cómo el Comparative Manifestos Project cataloga las frases de cada una de las plataformas electorales. Para Ian Bodge, las plataformas electorales constituyen los únicos documentos que contienen las declaraciones oficiales sobre las políticas públicas de los partidos para una determinada elección. Son los únicos planes a mediano plazo para toda la sociedad producidos a intervalos regulares por una organización. Se ha demostrado que tienen un papel importante en la fijación de la agenda de los gobiernos. Su centralidad se observa en los intensos debates protagonizados con ímpetu en conferencias y convenciones que se dan dentro de los partidos para determinar lo que debe aparecer en estos documentos. Bueno, me parece que aquí Ian Bodge está hablando de los partidos de la década de los 80 y de los 90. Me parece que hoy en día, pues, en el caso de los partidos mexicanos, quizá las plataformas han perdido parte de esa centralidad, ¿verdad? Yo no veo, por ejemplo, que en los partidos políticos de nuestro país, pues haya estos intensos debates protagonizados con ímpetu, etcétera, ¿verdad? Lamentablemente, ¿eh? Lamentablemente a veces las plataformas son realizadas de forma un tanto express, ¿verdad? Encontramos de todo, encontramos a veces documentos muy extensos y documentos muy breves, en fin. Me parece que la democracia mexicana ganaría sin duda mucho en darle más importancia, que los partidos políticos le den más importancia a las plataformas electorales, que es una de las herramientas de la democracia desarrolladas en el siglo XIX. Bien, el estudio de las plataformas electorales permite determinar las posiciones de los partidos políticos en el eje izquierda-derecha. Permite también conocer la ideología de los partidos y permite constatar el cambio programático y la intensidad de este cambio a lo largo del tiempo. Bien, aquí les voy a mostrar unas gráficas de algunos trabajos que se han hecho en el marco del Comparative Manifestos Project, y en donde podemos ver, por ejemplo, cómo los autores de esta investigación, en este caso se trata, me parece, de Ian Bodge, clasifica, digamos, las plataformas electorales en el eje izquierda-derecha. Las plataformas electorales, en este caso de los partidos políticos de Estados Unidos, en el periodo 56-88. Digamos, las categorías del Comparative Manifestos Project permiten precisamente catalogar las plataformas dentro de los ejes izquierda-derecha. Y es así como podemos ver en el caso de los partidos demócrata y republicano, cómo se han acercado y se han alejado a lo largo de las décadas. Podemos ver aquí, por ejemplo, en 1960, si no me equivoco, cómo el Partido Republicano se corre a la izquierda, alcanzando una posición muy cercana a la del Partido Demócrata, ¿verdad? Sin embargo, después pues se alejan, y en las últimas décadas me parece que es posible advertir cómo el Partido Demócrata se ha corrido hacia la derecha. Lo vemos aquí, por ejemplo, a partir de la plataforma electoral de 1980. Hay una pendiente que muestra cómo el Partido Demócrata pues ha venido corriéndose a la derecha
en las elecciones de 1984 y de 1988. También desde 1976, el Partido Republicano también pues ha efectuado un corrimiento hacia la derecha, ¿verdad? Me parece que aquí lo que estamos viendo es ni más ni menos que las políticas neoliberales que se adoptan a partir de estas décadas, con Ronald Reagan en Estados Unidos, y bueno, por ejemplo, en el caso de Europa, pues Margaret Thatcher, ¿verdad? Bien, esta sería una representación de las posiciones también en el eje izquierda-derecha, pero en este caso de los partidos políticos británicos. Nada más que aquí la derecha se encuentra en la parte superior de la gráfica y la izquierda en la parte inferior, con números negativos, por cierto. Bien, aquí también se ve cómo a lo largo de las décadas los partidos conservador y laborista pues se han acercado por momentos de manera muy significativa. En otros se han alejado, como por ejemplo en la elección de 1975, ¿verdad? Y también me parece que en este caso es posible advertir un corrimiento hacia la derecha de los conservadores. Vemos esta curva que está aquí arriba, pero también, aunque de manera un poquito menos visible, del Partido Laborista. Creo que es posible ver aquí también un cierto corrimiento hacia la derecha, ¿verdad? Porque aquí cuando la curva sube hacia lo alto de la gráfica, pues es indicativo de un desplazamiento hacia la derecha. Bien, finalmente les presento esta gráfica con las posiciones en el eje izquierda-derecha de los partidos políticos alemanes, el SPD y la CDU. Bien, pues aquí podríamos también observar cómo en las décadas de los finales de los 50 y durante los 60 se observa las consecuencias del Congreso de Bad Godesberg, en donde el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, se corre de manera significativa hacia la derecha. Así vemos, por ejemplo, una curva que parte de 1953 y que alcanza un pico en 1965, ¿verdad? Y esto es la representación, pues, de este corrimiento hacia la derecha. Posteriormente, pues, el SPD vuelve a sus posiciones, digamos, originarias más de izquierda, pero al final también advertimos en 1983, digamos en la década de 1980, cómo nuevamente las posiciones de los partidos vuelven a modificarse y a orientarse más hacia la derecha. De hecho, algunos autores han utilizado los datos del CNP para convalidar la hipótesis de la convergencia partidaria. Es decir, la idea de que la distancia entre los partidos se ha reducido cada vez más, la distancia ideológica entre los partidos. Klingemann, Hoferberg y Bosch, por ejemplo, observan una convergencia general ocurrida en todos los países prácticamente al mismo tiempo durante las décadas de 1960 y principios de los 70. Mientras que Mickey Cole y Mark Gray encuentran que hay una tendencia general en los sistemas de partidos de la mayoría de las democracias industriales avanzadas a desplegar un patrón de convergencia ideológica a través del tiempo. ¿Qué hay de las plataformas electorales de los partidos políticos mexicanos? Como dije anteriormente, las plataformas electorales de los partidos políticos mexicanos han recibido relativamente poca atención en México. Entre los escasos trabajos que se han dedicado a este tema, destacan dos de Jean-François Prudhomme, quien analiza las plataformas electorales de 1997 y 2000, llegando a la conclusión de que en el caso mexicano las ofertas partidistas están bien diferenciadas
y la competencia partidista está lejos de darse en una especie de centro desdibujado. Desde la publicación de un primer artículo sobre el tema en 2011, he llegado por mi parte a una conclusión bastante diferente. Sí es posible identificar en el caso mexicano una tendencia a la convergencia partidaria similar a la que se ha observado en el caso de los sistemas de partidos de algunas democracias industriales avanzadas. En un trabajo de 2012, tomo como modelo las escalas de Kenneth Janda para diseñar 5 escalas para ubicar a los partidos políticos mexicanos en el eje izquierda-derecha a lo largo del periodo 1976-2006 en 5 temas relevantes de política económica: propiedad estatal, política fiscal, apertura comercial, inversión extranjera directa y seguridad social. A continuación les voy a presentar una gráfica con la puntuación promedio de los partidos en estas escalas que acabo de mencionar para el periodo 1976-2006. La gráfica muestra claramente cómo la posición de los 3 principales partidos políticos mexicanos, PRI, PAN y PRD, se desplaza de la izquierda a la derecha en cada elección, aunque lo hace de manera más o menos paralela, de manera que la distancia finalmente no se acorta tanto como se hubiera podido esperar. Sin embargo, si observamos la distancia que hay en 1988 entre el PRI y el PAN y el Frente Democrático Nacional, pues vemos que es bastante mayor a la distancia que observamos aquí a la derecha en 2006 entre PRI, PAN y PRD. Entonces la distancia se ha acortado, pero además hay un movimiento muy interesante de la izquierda hacia la derecha. La firma en agosto de 2012 del Pacto por México confirma que la tendencia observada tenía algún fundamento. El Pacto por México no reunió a partidos con ideologías opuestas. Es más bien la expresión de un proceso de creciente disminución de la distancia ideológica que separa a estos partidos. Lo mismo puede decirse de la alianza entre el PAN y el PRD para las elecciones de 2018 o de la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD para las elecciones de este año. Ni la coalición PAN-PRD de 2018 ni la coalición PRI-PAN-PRD de este año intentan unir el agua y el aceite, como se ha dicho. Es, insisto, a mi modo de ver, la expresión de un proceso de creciente disminución de la distancia ideológica que separa a estos partidos. El surgimiento de Morena puede ser visto como una ruptura con la tendencia a la convergencia ideológico-programática observada durante las primeras décadas del siglo XXI. Las plataformas electorales de Morena para las elecciones de 2015 y de 2018 parecen ser bastante diferentes a las de los demás partidos. Esto es al menos lo que sugiere el análisis factorial de correspondencias de los corpus conformados por las plataformas electorales de aquellos años. Me refiero a 2015 y a 2018. El análisis factorial de correspondencias es la representación gráfica de las relaciones estadísticas entre las líneas y las columnas de una tabla lexical. En esta diapositiva les muestro un extracto de la tabla lexical del Corpus Plataformas 2018. Entonces, en las líneas vemos las palabras del corpus y en las columnas pues vemos los diferentes segmentos de este corpus, las partes, es decir, las plataformas electorales. En 2015 y en menor medida en 2018, Morena aparece distanciado de los demás partidos.
creo que la gráfica habla por sí misma, ¿verdad? Vemos a Morena en un extremo de la gráfica y a los otros tres partidos pues bastante cercanos unos de otros. En 2018 pues la gráfica es bastante parecida, aunque la distancia entre Morena y los demás partidos es un poquito menos significativa. Sin embargo, lo que el análisis factorial de correspondencias muestra son oposiciones en el plano del vocabulario empleado en las diferentes plataformas, lo que no necesariamente corresponde a diferencias de carácter ideológico. Es decir, lo que vemos aquí en las gráficas es la oposición en el plano del vocabulario de Morena respecto de los demás partidos y no exactamente una oposición de carácter ideológico. Por lo que pues tenemos que recurrir a otras técnicas lexicométricas, como el análisis de especificidades, para interpretar los datos proporcionados por los análisis factoriales de correspondencias. Aquí les muestro precisamente en esta diapositiva las formas plenas con índices de especificidad más elevados del Corpus Plataformas 2018, ¿verdad? Al lado de cada forma o de cada palabra aparece un índice de especificidad. Por ejemplo, en el caso del PAN, tenemos federal arriba con un índice de especificidad de +8. Bien, analizando, digamos, las plataformas electorales a través de estas técnicas lexicométricas, me refiero al análisis factorial de correspondencias, pero también al análisis de especificidades, podemos llegar a la conclusión de que en 2015 Morena se distingue por su voluntad de cambiar de régimen político, su oposición a las contrarreformas laboral y energética, y su defensa de la soberanía del campo y de la tierra. En 2018, el acento se desplaza hacia la autosuficiencia alimentaria y energética y hacia los salarios. En 2018, Morena es además el único partido que menciona los sismos de 2017, la reconstrucción y los damnificados. En conclusión, me parece que podemos decir que sí parecemos estar en presencia de formaciones discursivas diferentes. El concepto de formaciones discursivas es un concepto también de la lexicometría política y bueno, se refiere, digamos, a discursos con un carácter ideológico diferenciado, ¿verdad? Entonces me parece que en el caso de México sí parece haber dos formaciones discursivas bastante diferentes, ¿verdad? Una que corresponde a Morena y otra que corresponde al resto de las fuerzas políticas. ¿Cómo caracterizar a estas dos formaciones discursivas? Podríamos quizá decir que una de estas formas es prosistema, me refiero a PAN, PRI y PRD, mientras que la otra pareciera ser una formación discursiva antisistema. En realidad encuentro esto un poquito exagerado. Me parece sí que en el caso de PRI, PAN y PRD estamos ciertamente ante una formación discursiva prosistema. Sin embargo, en el caso de Morena, pues habría que matizar, me parece un poquito, ¿verdad? El carácter antisistema de este partido político. Estas dos formaciones discursivas se encuentran actualmente en un plano de oposición en el tema de la industria eléctrica, como lo estamos viendo muy bien en los debates en el Congreso, ¿verdad? Aquí está muy claro que pues estamos ante formaciones discursivas bastante diferentes, ¿verdad? Una que podríamos calificar de nacionalista en el plano energético y otra que prefiero pues no caracterizar, ¿verdad? Para no sonar muy peyorativo, pero bueno, en fin.
Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, le damos la palabra a Luis Ángel Hurtado y después de su exposición abriremos espacio para preguntas, respuestas, lo que quieran decir. Bueno, pues muy buenas tardes, un gusto y un honor para mí estar con ustedes en esta cátedra en Cívica Francisco y Madero. Primeramente, antes de comenzar, me gustaría agradecer, por supuesto, a la doctora Carola García por la invitación y, por supuesto, al doctor Fernando Castañeda Sabido por la invitación para poder platicar sobre un tema en el cual me he centrado en los últimos años, que es el tema de la desinformación digital, mejor conocida como los fake news. Comienzo compartiendo pantalla. Ok. Bueno, tengo que empezar primeramente explicando que básicamente la desinformación no es algo nuevo, porque hoy en día se cree o se piensa que las fake news, sobre todo desde que se pusieron en una cuestión como de apogeo, sobre todo con la llegada al poder de Donald Trump y previamente durante su campaña a la presidencia, se puso, digamos, mucho énfasis acerca de las llamadas fake news o la desinformación digital. Pues a grandes rasgos, la desinformación no es algo que sea propiamente del espacio virtual o de las redes sociodigitales o del ecosistema digital que hoy compone a Internet, sino todo lo contrario. La desinformación ha estado presente desde antes precisamente de la existencia de Internet. De hecho, ha estado presente inclusive antes de la aparición de muchos medios de comunicación que hoy en día pues ya conocemos, como la televisión propia y por supuesto también la radio. Como tal, el término desinformación, sus orígenes datan precisamente de los años 20 del siglo pasado y proviene precisamente de un término o una palabra que fue acuñada precisamente en lo que conocíamos como la ex Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la cual pues básicamente conocemos o se acuña como desinformacia, la cual hoy en día pues es conocida ya comúnmente por diferentes teóricos del ámbito de la comunicación, de las ciencias sociales como desinformación. Entonces, pues la primera vez que tenemos, digamos, el dato histórico de su aparición es precisamente en los años 20, casi en contexto precisamente del triunfo precisamente de la Revolución de Octubre, la famosa Revolución Bolchevique. Entonces, bajo esa acepción o ese surgimiento, podemos encontrar precisamente este término que ha sido hoy debatido y es ampliamente debatido en diferentes espacios académicos, sobre todo en contextos del ámbito electoral o de campañas políticas. Entonces, bajo esa lógica, tenemos que partir, digamos, del origen para empezar a entender a qué nos estamos enfrentando en la actualidad y qué características tiene, si es igual o si es distinto. Pues bueno, básicamente me gustaría parto de esta parte histórica, porque es fundamental, porque ahí se acuña no solamente el concepto, sino se acuña la forma en la cual se estructura, desarrolla y emplea la desinformación. Entonces, el origen de esta palabra, pues ya lo comenté, es de origen soviético y básicamente existen dos definiciones que acuñan los soviéticos. Por una parte, vamos a encontrar que hay una definición que es de carácter pública, o sea que está presente en los diccionarios, en las enciclopedias y por supuesto también es de uso corriente, digamos, en los medios de comunicación soviéticos. Y la cual básicamente esta definición asocia al término de la desinformación como toda aquella información o desinformación que es generada por los adversarios, principalmente países extranjeros y burgueses en contra de la Unión Soviética y todo lo que tiene que ver precisamente con el movimiento socialista en todo el mundo. Entonces, esa es una de las primeras acepciones que se tiene o de la primera configuración de este concepto. Pero por otra parte, vamos a tener
una definición ya de carácter privada o íntima, la cual vamos a conocer o conocemos a partir de que una vez que cae, digamos, la Unión Soviética, se desarticula, se tiene acceso a uno de los, digamos, manuales operativos de la policía o la inteligencia, el área de inteligencia por parte de la URSS, que es la KGB, y en el cual básicamente encontramos que existe otra definición sobre lo que es la desinformación. Y esta concepción está hecha básicamente como que ven a la desinformación como a toda aquella información o desinformación creada desde el aparato gubernamental para lograr precisamente el cumplimiento de los objetivos que se persiguen para que básicamente prevalezca pues la vertiente socialista y por supuesto la vertiente de la URSS. Ahora, esto no quiere decir que este concepto haya sido aunque haya sido acuñado por la Unión Soviética, haya sido ajeno a otros gobiernos o estados. Todo lo contrario. Ahorita vamos a ver toda una serie de esta historiografía que voy a presentar, donde existe este concepto y esta materialización de uso en diferentes gobiernos. Bueno, esto ya se los comenté, básicamente del manual que la KGB acuñó y básicamente donde existe toda una planeación y toda una serie de elementos que se utilizaban en el Estado soviético para el uso precisamente de la desinformación, con el fin de, por una parte, de confundir a los adversarios sobre los avances propios de la misma Unión Soviética, pero también para persuadir a la opinión pública concentrada en la Unión Soviética. Entonces vemos que son dos conceptos que tienen dos objetivos distintos, pero que básicamente vemos el uso que se le da desde aparatos gubernamentales a la desinformación. Ahora, esto también lo traigo a colación porque básicamente también en la Unión Soviética van a crear no solamente un concepto, sino toda una serie de instituciones que van a dar cabida al desarrollo de diferentes estrategias de desinformación a lo largo, digamos, del ejercicio del poder en la Unión Soviética. ¿Cuáles son estas instituciones? Pues la comisión o la institución encargada de generar desinformación es la Chetka, que es la Comisión Soviética de Combate para la Contrarrevolución y el Sabotaje, la cual básicamente tenía planeaciones, inclusive en lo que es la materia de generar estrategias de desinformación que iban desde un año hasta 15 años. O sea, había planeaciones hasta de 15 años para todo lo que tenía que ver con discursos y narrativas de corte desinformativas. Ahora, esto ahora lo quiero llevar precisamente a destacar en las características que tiene la desinformación antes de Internet. ¿Cuáles son esas características? Son principalmente 4. La primera de ellas es que la desinformación era generada desde el aparato interno del Estado. Y esto no es único, digamos, de la Unión Soviética, sino que en diferentes partes de distintos gobiernos fue aplicada o utilizada básicamente la desinformación como una herramienta básicamente para, por una parte, persuadir al interior de sus gobiernos, pero también como una herramienta de mostrar hacia el exterior pues cómo se estaban dando las distintas dinámicas de carácter políticas, sociales y económicas del gobierno en turno. Entonces, esa es una de las características, que el control o el monopolio, digamos, de la construcción de la desinformación era del gobierno o del Estado. La segunda característica es que utilizaba a los medios de comunicación tradicionales, a la prensa, a la radio y a la televisión. Y cuando digo utilizaba es que muchas veces los mismos medios de comunicación no se percataban de que estaban siendo empleados desde el gobierno para difundir principalmente mensajes de corte desinformativos. Y la tercera característica que tiene precisamente la desinformación es que buscaba o busca persuadir a la sociedad interna, a la opinión pública interna, pero también a la opinión pública externa.
Y esto lo vemos materializado en los ejemplos que comentábamos. De hecho, uno de los elementos que viene en el manual precisamente de la KGB, que se utilizó durante muchos años, fue precisamente la llamada guerra espacial, en la cual básicamente el gobierno soviético también detectó que el gobierno de los Estados Unidos estaba generando desinformación para confundirlo sobre esta gran batalla que se estaba dando para ver quién conquistaba el espacio. Entonces, bajo esa lógica, pues vemos cómo utilizaron los diferentes medios de comunicación y los diferentes instrumentos que tenían a su disposición las dos principales potencias en su momento durante básicamente la Guerra Fría. Ahora, entonces, otra de las características, y con esto cierro esta parte, que es básicamente la cuarta característica que tiene la desinformación antes de Internet, es que existían dos acepciones o dos configuraciones del concepto de desinformación. Una de corte pública, que era del conocimiento de la sociedad en general, y otra de corte privado, que muchas veces, pongo el caso de la Unión Soviética, pero también en el gobierno de los Estados Unidos o diferentes gobiernos existía, digamos, esta acepción a este concepto y por lo tanto era un concepto que buscaba básicamente ser de el conocimiento de algunos líderes o algunas personas en los distintos gobiernos. O sea, había un concepto de corte público, pero también un concepto de corte, digamos, privado. Ahora, ¿por qué platico esto? Porque básicamente ahora nos encontramos en esta etapa virtual o en esta etapa que estamos viviendo actualmente con la desinformación, con lo que hoy conocemos como fake news. Aquí pongo básicamente algo que es de conocimiento público, que es básicamente que el concepto fake news fue considerado por el diccionario de Oxford en el 2017 como el término del año. Fue el término del año porque básicamente en ese periodo había incrementado en un 365% su uso en diferentes escenarios o en diferentes espacios. Y esto lo colocó básicamente derivado precisamente de las elecciones presidenciales, no solamente en los Estados Unidos, sino también en procesos de corte, digamos, electoral que se desarrollaron en diferentes partes del mundo, o ciertos espacios de participación ciudadana, como cuáles, como el famoso Brexit que ocurrió en el Reino Unido también en el 2016 y el referéndum por la paz que ocurrió también en Colombia en ese mismo año, en el 2016. Y así como ese ocurrieron otros, digamos, procesos de carácter electoral donde el término fake news empezó a cobrar mayor uso y mayores dimensiones. Pero bueno, tuvo esa época, digamos, de mayor uso. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que bajo esa lógica, la acepción que se le acuñó o la forma en la cual se le conceptualizó fue que básicamente los fake news son todas aquellas informaciones falsas que son diseñadas para hacerse pasar como noticias, con el simple y llano objetivo de difundir un engaño, pero que se haga pasar precisamente como verdad, con toda la deliberación de ser, digamos, o construcción de tener un objetivo claro, perjudicar a una persona, a una institución, a un gobierno o a un ente empresarial. Y en ese sentido tenemos que básicamente las fake news a grandes rasgos las podemos definir bajo esa acepción. Ahora, dentro de eso encontramos tres grandes tipos de fake news, que son el misinformation, el disinformation y el malinformation. ¿Por qué tenemos estas tres categorías? Porque básicamente, si nosotros traducimos como fake news al español, en español sí encontramos, o más bien la traducción llana es que las fake news son información falsa o noticias falsas. Sin embargo, en inglés sí existe esta categorización o esta distinción de las fake news. Voy a explicar cada una de ellas. La misinformation es toda aquella información que es falsa, inexacta, pero que no por ella quiere decir que sea falsa, sino que contiene ciertos datos
en algunos casos verdaderos, pero que también se combinan con elementos incorrectos o errores que no son de mala fe, sino que, digamos, como van fluyendo las noticias, muchas veces por ganar, digamos, la primicia, ciertos medios de comunicación deciden compartir, digamos, lo que en ese momento se está circulando. Un ejemplo de esto podría ser lo que ocurrió precisamente el día de ayer, hace un año, que diferentes medios de comunicación anunciaban con bombo y platillo la muerte, la primera muerte, digamos, del primer mexicano que había contraído en México el COVID-19 o el SARS-CoV-2, y que en este caso habían dicho que este empresario, que era José Curi, había fallecido por COVID-19. Y en ese sentido, todos los medios de comunicación, a partir de la filtración que se había derivado de dos personajes, que en este caso era Raimundo Riva Palacio y Joaquín López Dóriga, que habían anunciado en sus redes sociales la muerte de este empresario, todos los medios de comunicación habían adoptado eso como algo verdadero y empezaron a notificar la primera muerte. Y mucho de esto también fue utilizado para el siguiente elemento, que ahorita voy a enunciar, que es precisamente el disinformation. Entonces, muchos medios, muchas personas se dejaron o se fueron, digamos, con esta primera instancia informativa y no verificaron la información. Sí partieron de algo que es real, porque José Curi sí existía. También existía la pandemia del COVID-19, también era de todos nosotros, digamos, era de conocimiento de todos nosotros que ya había habido los primeros contagios en México, etcétera, etcétera, pero aquí estaba la imprecisión, que justamente habían hecho de un hecho que no había ocurrido como algo verdadero. Pero muchos de ellos a los minutos se retractaron tras la notificación de los familiares de José Curi que esto no había ocurrido. Sin embargo, ya se había partido de un hecho que no había sido real, pero no hubo, digamos, esa mala fe. Bueno, en algunos casos sí podríamos decir que hubo mala fe, pero bueno, en este caso, pues la gran mayoría no podremos encontrar como esta situación. Aquí es donde me voy a centrar casi toda la exposición, lo que resta de mi exposición, en este elemento que es la disinformation, porque esta sí se refiere precisamente a noticias o industria de la desinformación que son construidas con el propósito de dañar, de engañar y causar desconfianza, miedo, rabia y aprovechar precisamente todos estos temores, toda esta especulación para generar miedos y fobias que se esparcen en la era virtual de una forma, pues básicamente sumamente exponencial y sumamente rápida. La disinformation, a diferencia de la misinformation, sí es información falsa que tiene todo un dolo y tiene toda una deliberación para dañar a una persona, para dañar a un gobierno, para dañar a una institución y, por supuesto, para dañar también a una empresa o inclusive a todo un país. Entonces, esto es lo que hoy en día está generando todos los problemas precisamente que hoy estamos teniendo en las democracias, en los procesos electorales y, por supuesto, en la decisión que tienen miles y millones de ciudadanos en distintas partes del mundo. Porque hoy en día muchos estrategas o muchas interesados precisamente en los diferentes contextos de elecciones utilizan digamos, esta estrategia o la estrategia de la disinformation o las fake news para atacar a sus adversarios y con ello también confundir a los ciudadanos. Ahora, el tercer tipo de desinformación es la malinformation, que básicamente es aquella información que sí es real o sí es verdadera, pero que es sacada de contexto, o sea, sacada de contexto para infligir el daño hacia una persona, hacia una organización, o sea, todo un país. Esto lo vivimos precisamente el año pasado, cuando circularon en las diferentes redes sociodigitales videos. Recuerdo uno muy claro en el cual decían, este es el aeropuerto de la Ciudad de México donde no hay medidas sobre la propagación del SARS-CoV-2 COVID-19. Y cuando veíamos ese aeropuerto, ese video que estaba circulando en las redes sociodigitales, ni siquiera el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, era otro aeropuerto de otra parte del mundo
y que era no solamente en el contexto de la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19, sino que pertenecía a otro contexto en otro momento. Pero aquí sí hay que hacer énfasis porque sí era un aeropuerto que existe, era un suceso que sí ocurrió, y que sí había ocurrido en una parte del mundo, pero que era sacado de contexto para perjudicar a una persona, a una organización y por supuesto a todo un país. En ese sentido, de este tipo de malinformation también lo vemos en las campañas electorales y por supuesto en todos los procesos electorales. Este también muchas veces es utilizado por gente que lo que yo considero la industria de la desinformación, que muchas veces sacan de contexto hechos reales para hacerlos pasar como hechos verdaderos. Digo, como hechos falsos, son hechos verdaderos que son pasados, sacados de contexto para hacerlos real. Ahora, ¿qué intereses hoy en día llevan la industria de la desinformación? Básicamente dos, el económico y el político. Voy a explicar cada uno de ellos. En el económico voy a poner este caso que ocurrió precisamente en el 2016, en el contexto precisamente de la elección presidencial en los Estados Unidos entre Hillary Clinton y por supuesto Donald Trump, que es nada más y nada menos que la ciudad de Vélez, la cual se encuentra a 55 kilómetros de Macedonia, muy cercana de Grecia. Esta ciudad hoy en día, si uno busca en Wikipedia, puede encontrar que dentro de su Producto Interno Bruto reporta que es un centro industrial líder en la implementación de tecnología de la información. Más bien debería ser de la desinformación y ahorita voy a explicar por qué. Porque básicamente Vélez operó en el 2016 140 sitios dedicados a la política sobre los Estados Unidos. Era dedicado única y exclusivamente sobre la política de los Estados Unidos, la cual, pues, uno de los principios del periodismo es la proximidad. O sea, la noticia se vuelve noticia precisamente porque atiende a la proximidad y al interés de la gente donde se desarrolla el medio. O sea, estos 140 sitios se encontraban a 10,000 kilómetros de distancia del público interesado sobre lo que estaban redactando las personas que estaban, digamos, llevando el día a día de la elección presidencial de los Estados Unidos. Y esto es muy interesante porque la mayoría de estos 140 sitios eran operados por adolescentes sin el dominio de Internet, o sea, tenían muchos problemas de redacción en el idioma inglés y también se mostraba a todas luces el desconocimiento sobre el sistema político estadounidense. Sin embargo, y aquí pongo este dato, estos sitios en el 2016 tuvieron un tráfico, cada uno de estos sitios en promedio de 1 millón de visitantes al mes. ¿Esto qué se traduce? Que al tener esta gran cantidad de personas que acudían a estos sitios, tenían aproximadamente entre 50,000 a 100,000 dólares mensuales de ingresos por publicidad, por anunciantes que tenían en sus distintos espacios. Entonces, esto lo vuelve precisamente el interés económico. Hay personas que hoy en día viven de la desinformación. Por lo tanto, hay una industria que es hoy en día ciudadana. A diferencia de lo que ocurría antes de Internet, la desinformación era antes construida por el Estado. Era muy difícil que la ciudadanía construyera desinformación. Lo podía construir a partir de rumores, de ciertos chismes, pero básicamente eran locales. Era muy difícil que operaran a una gran colectividad o permearan en la opinión pública. En este caso, hoy en día, con todo lo que es las redes sociodigitales y por supuesto Internet, es muy fácil que cualquier persona pueda construir un sitio y que ese sitio en cuestión de días esté operable y en cuestión de días tenga un tráfico que muchos medios de comunicación hoy en día no tienen. De hecho, hoy en día tienen más visita y está documentada a partir del Instituto Reuters en Oxford. Hoy en día tienen más visitantes los sitios que se dedican a generar desinformación digital que inclusive medios de gran trascendencia y gran tradición, como El País, el New York Times, The Guardian, etcétera, etcétera. A eso hoy en día nos estamos enfrentando cuando hablamos precisamente de la industria de la desinformación. Entonces, si a eso sumamos que básicamente los medios de comunicación digitales
o estos portales se apoyan principalmente de las redes sociodigitales para difundir sus distintos contenidos. El caso de Facebook, hoy en día esto se vuelve todavía más complicado porque existe algo que antes los medios de comunicación no tenían. ¿Por qué? ¿Por qué? Y explico esto. Hoy en día existe algo que se llama el echo chambers o la famosa cámara de eco. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día nosotros consumimos la información a partir de cuestiones afines. ¿Qué quiere decir? Que nos presenta Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e inclusive también el mismo Google, toda aquella información que es afines a nuestros motores de búsquedas, a nuestras simpatías políticas, a nuestras simpatías de entretenimiento, a nuestros gustos de entretenimiento, culturales, etcétera, y descarta automáticamente toda aquella información con la cual nos simpatizamos. Entonces, si alguien de nuestro círculo cercano, por poner un ejemplo, podemos tener 5,000 amigos en Facebook, pero Facebook no te va a presentar los 5,000 amigos o lo que están haciendo los 5,000 personas, sino te va a presentar solamente 50 usuarios, porque son los que más simpatizan con tus contenidos y los que son más afines a tu forma de ver el mundo. Entonces, bajo esa lógica, si uno de esos 50 personas comparte una información que le llega por otras vías, puede ser WhatsApp, puede ser por Instagram, puede ser por YouTube, y decide compartirla en su muro de Facebook o en su perfil de Facebook, entonces es más fácil que tú lo hagas pasar como verdadero esa información que compartió esa persona que comparte todas estas afinidades políticas, culturales, sociales, económicas, porque comparten casi su forma de ver el mundo. Entonces, bajo esa lógica, las fake news se propagan de una forma mucho más rápida que la desinformación antes de Internet. Ahora, si a esto le sumamos que existe un interés político, esto dimensiona algo que yo he acuñado como la desinformación on demand. ¿Qué quiere decir? Que aparte de recibir las personas que viven de la desinformación a partir de publicidad que llegan en sus portales, hoy en día hay paquetes. ¿Qué quiere decir? Que se le acercan diferentes estrategas, diferentes políticos a estas personas que generan desinformación y los contratan para hacer desinformación en contra de un candidato, en contra de un partido político, en contra de una institución, en contra de un gobierno o inclusive en contra de una empresa. Y aparte de recibir las ganancias de los diferentes, por vía de la publicidad, también reciben ganancias a partir de estas personas que los están contratando. Entonces, bajo esa lógica, vemos hoy en día que la desinformación se vuelve pues una gran fuente de riqueza para muchas personas. Y en ese sentido, hoy en día la industria de la desinformación tiene recaba pues una gran cantidad de millones de dólares en distintas partes del mundo. Entonces, bajo esa lógica, y con esto concluyo, ¿qué diferencias tiene la desinformación digital o los llamados fake news de la desinformación que conocíamos antes de Internet? La primera es que le arrebatan al Estado el monopolio para la construcción de la desinformación. Ahora cualquier usuario, inclusive nosotros, podemos generar desinformación. Y bajo esa lógica, hoy en día el monopolio que tenía el Estado del control de la desinformación ahora es de uso común. Cualquier persona puede generar desinformación. Y a partir de ello, usa los mismos medios de comunicación digitales, que pueden ser desde los portales o las páginas web hasta cuestiones que vean desde las mismas redes sociodigitales a inclusive lo que hoy en día se está dando muy en boga, que es la inteligencia artificial a partir de softwares muy avanzados para crear hoy lo que conocemos como deepfake, que son estos videos en los cuales yo presento a una persona y hago que diga lo que yo quiera sin necesidad de tener la voz de la persona o a la persona grabada. Entonces, bajo esa lógica ya se alimentan inclusive de inteligencia artificial. Ahora, en el tercer elemento es que tienen la gran capacidad de influir de forma interna, o sea, en los países de forma interna, pero también de forma interna. Los fake news ahora rompen fronteras y pueden llegarnos de diferentes latitudes en diferentes momentos. Un claro ejemplo es el que vivimos el año pasado con el caso del papel higiénico, en el cual ya después se comprobó
este fake news que circuló en Nueva Zelanda y que fue originado por una empresa propietaria, precisamente productora de papel higiénico. Circuló una cadena de voz en la cual básicamente le hacía creer a los ciudadanos que uno de los elementos recurrentes o de los padecimientos que tenían las personas de SARS-CoV-2 COVID-19 era precisamente problemas gastrointestinales. Por lo tanto, iba a haber una escasez de papel higiénico. ¿Qué provocó esto? Que básicamente toda la gente, al existir el confinamiento en Nueva Zelanda, salió antes de que se declarara el confinamiento a comprar grandes cantidades de papel higiénico. Y ese fake news no se quedó ahí. Rompió fronteras y se fue a Australia. Después de Australia llegó a Japón. Después de Japón llegó precisamente a la Unión Europea y después de la Unión Europea nos llegó a nosotros. Hoy en día las fake news empiezan a romper fronteras y pues básicamente tenemos fake news que estos famosos productos milagro en contra de el SARS-CoV-2, COVID-19, etcétera, etcétera. Y hoy en día esto no es una de las características únicas de los fake news. Uno de los elementos clave es que circulan mucho más rápido que las noticias que hoy en día están ocurriendo sobre cualquier acontecimiento en cualquier parte del planeta. Entonces, estas 4 características son únicas y diferentes a lo que hoy conocíamos como la desinformación. Sin más, les agradezco muchísimo su atención y quedo a expectativa de cualquier comentario o pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros 2 ponentes por su presentación y bueno, a continuación iniciaremos con este segmento de preguntas y respuestas y si les parece bien, lo haremos en el orden en el que cada uno se presentó. Entonces, iniciamos con el doctor Steven. La primera pregunta nos dice, ¿podríamos decir que los partidos políticos mienten o dicen verdades a medias en sus plataformas electorales? Y eso, ¿qué tanto afecta a la democracia? Muy bien. Bueno, pues es una buena pregunta. Yo diría que puede ser que sí en cierta medida. Sin embargo, yo me he dedicado, por ejemplo, a tratar de conocer la ideología de los partidos políticos a través de las plataformas electorales y de otros documentos como los programas de acción, declaración de principios. Y me parece que hasta cierto punto las plataformas electorales sí nos informan acerca de estas ideologías, ¿verdad? Por más que un partido quiera disfrazar su identidad, su esencia, pues resulta difícil, ¿no? Ahora bien, sí sucede con bastante frecuencia que los partidos políticos no pongan todo lo que piensan hacer en sus plataformas electorales. Nada más un ejemplo. En la plataforma electoral de Enrique Peña Nieto, es decir, del candidato del PRI a la presidencia en 2012, no se hablaba de la reforma energética con carácter privatizador, ¿verdad? Entonces, bueno, es una mentira. Quizá una vez llegando al poder, pues se da cuenta de que pues hay presiones para que realice ciertas reformas, perdón, que no tenía contempladas, pero lo que sí es un hecho es que esta reforma no estaba en la plataforma electoral del candidato del PRI a la presidencia, ¿verdad? Entonces así es bastante frecuente que medidas que toman los presidentes una vez llegados al poder no hayan sido anunciadas con anterioridad en una plataforma electoral. Creo que podríamos decir lo mismo de Felipe Calderón, que dio la licitación para construir varios penales a la iniciativa privada. Esto tampoco figuraba en su plataforma electoral. Entonces, más que mentiras, yo creo que lo que hacen con bastante frecuencia los partidos es no decir todo lo que tienen contemplado hacer, ¿verdad? No sé si contesté bien a la pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Ludan y es para el maestro Luis Ángel Hurtado. ¿El analfabetismo digital es una posible fuente de las fake news?
Adelante, por favor. Sí, por supuesto. Entre menos tengamos, digamos, herramientas para saber el uso correcto precisamente de los medios de comunicación, no solamente Internet, sino inclusive los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, es más probable que sean una fuente de desinformación digital. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros sabemos que Internet básicamente no todo lo que existe o que está circulando en Internet es verdadero, o sea que hay personas que están generando desinformación, entonces tenemos la capacidad para, por una parte, corroborar eso que está circulando o por otra parte, salirnos inclusive de Internet y contrastarlo con otros medios de comunicación. Aquí es algo que yo he sido muy enfático en esta parte, que es precisamente generar el criterio informativo. ¿Cómo se genera el criterio informativo? Cuando básicamente el usuario no solamente se centra en un medio de comunicación para informarse, se centra en la diversidad de medios de comunicación que pueden ser sus distintas fuentes y a partir de eso genera algo que es el criterio, o sea, un criterio de decir, a ver, ¿qué dice la prensa sobre este tema? ¿Qué dice la radio? ¿Qué dice la televisión? Y por supuesto, ¿qué dice Internet? Y a partir de eso genera pues este sano equilibrio informativo y por supuesto genera este criterio informativo y empieza a distinguir de lo que está circulando principalmente en los medios de comunicación digitales. Ahora, la alfabetización mediática es fundamental. De hecho, hay países que ya han empezado a implementar e inclusive hay países en los cuales han colocado la alfabetización mediática como un elemento fundamental para la democracia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como un tema obligatorio, o sea, constitucional. ¿Cuáles son los países? Noruega, Suecia, inclusive también Corea del Sur, ya han puesto la alfabetización mediática como obligatoria, digamos, en las aulas de clases, desde el kindergarten hasta inclusive en el posgrado. Una materia en la cual le enseñen a los diferentes estudiantes a el uso correcto de los medios de comunicación y a partir de ello esto ha beneficiado, digamos, de una u otra forma al espacio democrático porque se da una mayor deliberación. ¿Qué quiere decir esto? En el contexto precisamente que estamos viviendo de estas situaciones de alta polarización en diferentes partes del mundo, estos países son los que menos presencia de polarización tienen, porque básicamente los debates en las redes sociodigitales no se dan por cuestiones emotivas, sino se dan por cuestiones argumentativas. Empiezan precisamente con argumentos y a partir de ello se hace una suerte de deliberación. Entonces, bajo esa lógica, la alfabetización no solamente reduce la presencia de fake news, sino la alfabetización contribuye al debate interno de los mismos ciudadanos y no solamente contribuye a eso, sino que genera y propone mecanismos de mayor participación ciudadana y permite precisamente a que la misma democracia se beneficie en todos los sentidos, en cuestiones de transparencia, en cuestión de rendición de cuentas, en cuestiones de seguimiento de políticas públicas de los mismos aspirantes. Ahorita el doctor Johansson comentaba precisamente sobre las plataformas de gobierno de los diferentes candidatos a distintos puestos de representación popular en nuestro país. Pues básicamente en estos países se le da seguimiento a esas propuestas y con ello se contribuye. O sea, la alfabetización digital puede ser la vía precisamente, no solamente para la disminución precisamente de la desinformación digital, sino para enriquecer el debate público y por lo tanto generar ambientes de mayor deliberación en las distintas democracias. Gracias, maestro. La siguiente pregunta es de Alexia Bonilla para el doctor Steven. ¿Considera que las plataformas electorales son más un trámite burocrático que algo que contribuya a los ciudadanos y al conocimiento de las propuestas en tiempo de elecciones? Adelante, por favor. Sí. Bueno, hace un momento decía que la plataforma, el género plataforma electoral, pues es una de las herramientas de la democracia que aparecen en el siglo XIX, ¿verdad? Surgen realmente como una necesidad. Pero efectivamente, pues en las últimas décadas, los partidos políticos han tendido a desdeñar, digamos, este instrumento, ¿no? No le dan, este es mi punto de vista, la importancia que merece. Doy tan solo algunos ejemplos. En estas elecciones pasadas de 2018,
Los documentos que se presentaron fueron pues de muy diversos tipos, ¿verdad? Había documentos muy amplios, otros muy pequeños, en fin. Otra cosa que llama la atención es que los partidos estén dejando de publicar sus plataformas electorales en papel, ¿verdad? Ahora prácticamente ya solamente se encuentran en versión numérica en Internet, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso nos está hablando de que la difusión ya no es, ya no está en el interés de los partidos difundir sus plataformas. Desde luego, para la legislación electoral mexicana, la redacción de una plataforma electoral es un trámite, pero me parecería un grave error que los partidos políticos lo tomen de esa manera, ¿verdad? Una plataforma es una oportunidad de dar a conocer no solamente las ideas, pero para qué quieren acceder estos partidos al poder, con qué propósitos, qué es lo que quieren modificar, qué es lo que quieren cambiar, etcétera, ¿no? Y para los ciudadanos, pues también es una especie de contrato que los partidos políticos hacen con la ciudadanía, ¿verdad? Los partidos se comprometen a realizar tal o cual medida y, bueno, en principio, una vez llegados al poder, tendrían que cumplir con estos compromisos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Tania Canciola para el maestro Hurtado. ¿Por qué los agraviados de las fake news no demandan? ¿Estas acciones pueden tener consecuencias para quien difama o paga para que dañen a una persona? Adelante, por favor. Híjole, ese es un tema que justamente ahorita se está debatiendo en diferentes partes del mundo, que tiene que ver con las legislaciones en materia de redes sociodigitales y por supuesto de Internet. Yo ponía el ejemplo de Vélez, que precisamente toda la desinformación sobre personas que no estaban en Estados Unidos se estaba generando en esta ciudad que estaba a más de 10,000 kilómetros de distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las leyes, pues básicamente no aplican en otras partes del mundo y el agraviado puede estar en Estados Unidos, pero quien origina, digamos, este agravio, pues no se encuentra en los Estados Unidos, está en otra parte del mundo y con ello básicamente la aplicación, digamos, de la justicia en contra de estas personas, pues no se puede, no es operable. Hoy en día la comunidad europea está generando una serie de acuerdos para que a lo mejor en llegado momento se puedan crear mecanismos precisamente para que, aunque el agraviado esté, digamos, en España, el que agravie esté en Alemania, pues que la persona que genera la desinformación pague o tenga, digamos, este castigo por haber agraviado a la persona que está en España. Todavía no hay como tal una ley que pueda englobar todo esto, porque precisamente Internet, a diferencia de los medios tradicionales, rompe fronteras. Y al romper fronteras puede estar ahí, una página web puede ser creada y en cuestión de minutos puede desaparecer, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, el caso del 2018 surgió una página en México, bueno, muchísimas páginas, pero una fue muy llamativa, que era PGLeaks. Esta página, además de tener sus propósitos políticos, buscaba precisamente confundir a la ciudadanía con mucha información que era falsa en contra de uno de los aspirantes a la presidencia de México. Bueno, lo que se debe destacar de este caso no es a lo mejor el contenido, sino básicamente dónde se ubicaba. Era una página que estaba operando desde Costa Rica, esa es una parte, y otra parte en Brasil. ¿Qué quiere decir? Los contenidos se estaban generando desde estos dos países, desde Costa Rica y desde Brasil. Entonces, aunque se interpusiera una denuncia, una demanda o una serie de leyes, era muy difícil que fuera operable. ¿Por qué? Porque estas páginas ni siquiera estaban en el contexto de las leyes mexicanas. Entonces, a esto es a lo que hoy en día nos estamos enfrentando y sobre todo en contextos electorales, que surgen muchísimas páginas. Muchas de esas páginas no ni siquiera están, digamos, en el contexto, en el territorio donde se está generando el debate de esa información o esa desinformación y están en otra parte del mundo. Y eso, nada más hablando de páginas. Ahora, si nosotros sumamos todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la desinformación a partir de lo que hoy conocemos como bots o cuentas automatizadas, muchas de estas cuentas ni siquiera no radican en México. La gran mayoría radica en países como la India, en China, por supuesto Brasil y en otras partes del mundo, y que básicamente están haciendo incidencia
para posicionar información falsa en contra de actores políticos en México. Con ello, pues es mucho más difícil que se pueda, digamos, generar una serie de mecanismos legales en contra de la gente que está operando, digamos, esta desinformación. Hoy en día escapa, digamos, a la jurisdicción nacional y no solamente en México, en todas partes del mundo, para poder ser operable, digamos, este castigo en contra de las personas. Ahora, esto también cae en el terreno de la libertad de expresión y la libertad de información o el derecho a la información, porque muchas veces se alude o aluden estos personajes a que si se castiga a una persona se está rompiendo el hilo o la delgada línea que existe entre la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas, porque para muchos va a decir, ¿y eso es falso? ¿En serio? ¿Y quién dice que es falso? Caemos en ese debate filosófico de decir, ¿por qué es falso? ¿Por qué es verdadero? Y básicamente estamos en ese debate y eso es a lo que actualmente hoy se está enfrentando no solamente México, sino distintas democracias en distintas partes del mundo. Muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza el doctor Héctor Raúl Solís para el doctor Steven. La actual diferencia de contenidos programáticos entre PRI, PAN y PRD por un lado y Morena por el otro es una versión actualizada del comportamiento pendular ideológico del PRI en tiempos del presidencialismo. Recordemos, por ejemplo, el paso del cardenismo al avilacamachismo. Por favor. Pues sí, efectivamente durante muchas décadas no tuvimos una verdadera oposición en México, pero la oposición o digamos las corrientes que podían representar a la izquierda y la derecha se encontraban dentro del propio partido de Estado, ¿verdad? Dentro del PRI. Entonces, y bueno, también hay que recordar que la ruptura que se da en el PRI en 1987 parte justamente de la corriente democrática que tiene, pues, como banderas el nacionalismo y que podríamos asimilar grosso modo a la izquierda, ante las políticas de los tecnócratas, ¿no? Las políticas neoliberales que el PRI empieza a implementar en 1982. Entonces, bueno, el propio surgimiento del PRD se da en buena medida por esa desbandada de políticos de izquierda del PRI, ¿verdad? Que junto con el PMS pues constituyen lo que hoy en día es el PRD, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, de cierta forma yo creo que sí, las tendencias de izquierda y de derecha que antes estaban en el partido oficial, porque prácticamente no existían otros partidos con posibilidades de alcanzar el poder, hoy en día pues se hayan representadas en otros partidos políticos, ¿no? Básicamente el PRD, pero bueno, el PRD ya está en vías de desaparición, entonces yo diría más bien ahora en Morena, ¿verdad? Porque muchos de los que antes militaban en el PRD ahora están en Morena. Entonces habría que preguntarse si, es una buena pregunta esta de si la ideología de, primero del PRD y ahora de Morena es el nacionalismo revolucionario, ¿verdad? Yo creo que algo hay de ello, pero no me parece que se pueda identificar plenamente la ideología de, primero del PRD y de Morena con el nacionalismo revolucionario priista, ¿verdad? Porque también en el PRD y en Morena confluyó una parte de la izquierda mexicana, ¿no? Esa que viene de el Partido Comunista Mexicano, que pasó por el PMS, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cierta medida sí, sí es posible que los partidos actuales pues estén, digamos, reflejando lo que antes se daba dentro del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del doctor Fernando Barrientos para el maestro Luis Ángel Hurtado. ¿Por qué los medios tradicionales no logran disminuir el impacto de las fake news si se supone que están compuestos de personas profesionales de la comunicación? ¿O es que las fake news lo superan? Adelante, por favor. Muy buena pregunta. La primera que tiene que ver es que las fake news, a diferencia de las noticias, las fake news están hechas a partir de cuestiones más encaminadas a lo emotivo.
O sea, y lo emotivo está comprobado. Hay investigaciones que han realizado desde la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, etcétera, etcétera, que hoy en día uno de los componentes que hace tan efectiva la desinformación o las fake news es precisamente este componente emotivo. Y que básicamente la gran mayoría de las fake news utilizan esos grandes encabezados sensacionalistas que incitan precisamente a que nosotros nos dejemos llevar más por lo emotivo que por lo racional. Entonces, bajo esa lógica, las fake news, pues básicamente corroboran nuestra forma de ver el mundo. Yo ponía el ejemplo de la cámara de eco, en la cual compartimos afinidades políticas, afinidades culturales, económicas, sociales, etcétera, etcétera. Y cuando viene alguien y nos dice, ya esta persona es corrupta, básicamente a nosotros lo celebramos porque decimos, ya ven cómo yo tenía razón, y lo compartimos para mostrarle a la gente de que yo sabía que esa persona era corrupta. O en algunos casos, esta cuestión sensacionalista o emotiva busca precisamente estos, no solamente contenidos que tengan que ver con los títulos de las mismas noticias, sino que tiene que ver con cuestiones muy explícitas. Te muestran el hecho tal cual. Te dicen, mira, este es el aeropuerto de la Ciudad de México y ya ves cómo no hay medidas COVID, y ahí te lo muestran y tú lo ves y dices, sí, es verdad. O sea, al compartir eso, tú no procesas de una forma, digamos, racional y te dejas llevar por el impulso que te está dando la misma red social y la inmediatez que te está dando la red social, y por ello decides compartirlo, porque dices, mira, si es verdad, no hay medidas en contra del COVID en el aeropuerto, no solamente en el aeropuerto, sino en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo regular, los fake news buscan eso, ser muy explícitos e ir precisamente por esta parte que tiene que ver con mostrarte que tú tienes la razón. Y al mostrarte la razón, básicamente alimentan esa situación de mostrarle a los demás que tú eres el que mejor destacas la información, que tú eres el más docto para informar a los demás, que tú eres la persona que sobresale porque estás encontrando información veraz, etcétera, etcétera. Y a diferencia, digamos, de los medios tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, los fake news siempre tienen prisa. ¿Qué quiere decir? Ocurre el suceso, puede estar ocurriendo, digamos, en este momento que estamos dando esta plática, y en cuestión de minutos, y cuando digo minutos es máximo 5 minutos, ya hay una noticia falsa sobre el suceso. ¿Qué pasa con los medios de comunicación tradicionales que tienen que ir al lugar de los hechos, tienen que buscar, procesar la información, verificarla, buscar fuentes, buscar contrastar, etcétera, etcétera, que puede tardar inclusive de 30, 40, 50 minutos, una hora? En lo que lleva ese proceso, básicamente ya se inundó la red de información falsa. Y cuando llega la información veraz, la información corroborada, verificada de los distintos medios, pues ya es más difícil que se posicione esa información sobre la información falsa. Y cuando vemos, pues los medios de comunicación tradicionales se ven rebasados. Y se ven rebasados porque ellos sí construyen realidades, sí construyen cuestiones veraces, corroboradas, y la desinformación no. La desinformación se deja llevar inclusive, y esto lo tengo muy bien estudiado, que se dejan llevar inclusive por el top 10 de los temas de tendencia en Twitter. O sea, el top 10 de lo que se está debatiendo, a partir de eso construyen desinformación, la gente que vive de la desinformación digital. Entonces, como es el top 10, mucha gente está debatiendo sobre esos temas, y al estar debatiendo, pues se incrustan estos temas y cuando vemos se propagan de una forma más rápida. Y de aquí que empiezan el proceso de fact-checking, que hoy en día, aparte de la carga informativa que tienen y toda esa carga, los medios de comunicación tradicionales, ahora tienen toda la responsabilidad hoy en día de verificar la información falsa, desmentir la información falsa y luego compartirla. Por eso, en ese sentido, la desinformación hoy en día está ganándole el terreno a los medios tradicionales. Por eso yo siempre celebré a título personal la iniciativa que tuvieron muchísimos medios de comunicación en el 2018 en nuestro país, al crear precisamente esta oleada, precisamente estos acuerdos entre distintos medios para verificar la información falsa o la información en general que se estaba generando en el contexto del proceso electoral 2018. Y a partir de eso disminuyeron en gran capacidad
la distinta información falsa que estaba circulando en ese contexto político. En ese sentido, esa es una forma, digamos, articulada de distintas fuentes informativas para buscar erradicar o disminuir, por una parte, la información falsa. Que esto no quiere decir que esto provoque que no exista. Todo lo contrario, la desinformación digital existe y va a seguir existiendo en los contextos actuales que estamos viviendo. Muchas gracias. Ya para concluir, tenemos una última pregunta, la cual está presentada para que la respondan ambos ponentes, por favor. ¿Las promesas falsas de los y las candidatas se pueden clasificar como las fake news ahora con el uso de las plataformas digitales? Y bueno, aunado a esto, Jessy Reveles también nos pregunta que sí existen las estadísticas de los partidos políticos que más fake news lanzan en los medios de comunicación. Doctor Steven, por favor. Sí, pues yo diría que las fake news ciertamente existen por fuera de las plataformas electorales, ¿verdad? Los partidos no utilizan la herramienta de las plataformas, o bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? No utilizan la herramienta que son las plataformas electorales para difundir noticias falsas. Sí puede haber falsas promesas, efectivamente, ¿eh? O sí puede haber políticas públicas que se tienen pensadas, pero que no aparecen en la plataforma electoral. Pero no sé qué tanto esto pueda caber en el concepto de fake news, no estoy tan seguro, ¿verdad? Me parece que ciertamente los partidos caen mucho en este fenómeno, pero al margen de sus plataformas, ¿no? Divulgando falsas informaciones en Twitter, en las redes sociales, etcétera. Pero yo no vería que sea ese un rasgo de las plataformas electorales contener noticias falsas, ¿verdad? Sí hay promesas que después no se cumplen, sí hay también políticas públicas que se tienen pensado implementar, pero que no figuran en las plataformas electorales. Sin embargo, me parece que el concepto de fake news, pues, alude a otra realidad, ¿no? Sí, muchas gracias. Adelante, maestro, por favor. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Johansson. Lógicamente, el término de fake news no lo podríamos cuadrar dentro de las plataformas políticas de los distintos partidos políticos. Sin embargo, sí existe hoy en día un fenómeno que se está dando a nivel internacional, que es precisamente que muchos políticos han implementado un escenario precisamente que hoy en día no solamente es el de la desinformación digital o fake news, sino el término de la posverdad. ¿Qué quiere decir esto? La posverdad es la construcción a partir del discurso. A partir del discurso se construyen lo que en su momento Donald Trump dijo muy correctamente y lo dijo así, realidades alternas. ¿Qué quiere decir esto? Esta es mi realidad, no es que esté mintiendo, es mi realidad y yo lo estoy viendo desde este punto de vista. Entonces, bajo esa lógica, hoy muchos políticos y muchos partidos políticos han utilizado esa estrategia precisamente de la posverdad y por supuesto ahí caben las fake news para poder construir básicamente sus discursos y para también construir toda una estrategia en medios de comunicación para posicionarse ante la ciudadanía, ante el electorado y por supuesto para posicionarse en un marco de campañas electorales con miras al triunfo. Entonces, bajo esa lógica, hoy en día es muy recurrente que en distintos contextos se estén dando este tipo de fenómenos a partir de esta estrategia o de esta serie de estrategias, que en muchos casos, a todas luces, muchos podríamos decir, es que está mintiendo. No, en muchos casos no está mintiendo, está efectivamente lo que está diciendo el doctor Johansson, está prometiendo algo que no se sabe si lo pueda cumplir o no lo pueda cumplir en su momento. Pero eso entonces es muy distinto a la mentira deliberada, que son cuestiones que sí se debe de profundizar y diferenciar. Entonces, bajo esa lógica, hoy en día los políticos también no son sujetos que estén excluidos a no mentir. Hoy en día también mienten y utilizan las fake news precisamente para adecuar sus plataformas y por supuesto sus discursos. Ahora, bajo esa lógica, yo lo he dicho en muchos espacios, las fake news debemos de verlas como algo que cualquier persona puede estar sujeta a ello. ¿Qué quiere decir?
que las fake news no obedecen a creencias políticas o afinidades políticas, no obedecen a una cuestión económica, no obedecen tampoco a una cuestión social, no obedecen tampoco a un criterio educativo. Hoy en día todos estamos propensos a recibir información falsa o a generarla inclusive en determinado momento. O sea, las fake news están hoy en día tan incrustadas que yo lo he determinado que es hoy en día el nuevo virus que estamos padeciendo millones de personas que estamos hoy en día consumiendo información en los portales de noticias y por supuesto en Internet y las redes sociodigitales. Muchas gracias a ambos por responder las preguntas de nuestro público y sin más, les cedo la palabra a la doctora Carola. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecerles a nuestros dos expositores del día de hoy. Creo que han tratado temas que son sumamente importantes y que nos muestran dos realidades del entorno en el que nos estamos moviendo. El minucioso análisis de Steven Johansson nos permite acercarnos al tema de las plataformas electorales, que como él bien decía, a lo mejor hay pocos trabajos que comparen estas plataformas electorales y que justamente lo que estamos viendo es esta tendencia a nivel sociedad, no como ejercicio académico ni con el análisis minucioso que él nos da, de que se consultan poco las plataformas electorales, los ciudadanos se acercan en menor medida a ver estas plataformas electorales y quizá es producto de la misma circunstancia que se hace mucho más visible los mensajes propagandísticos de los propios partidos, donde ciertamente no se profundizan en sus características, en sus diferencias, y que quizá tiene que ver con lo que decía también aquí Luis Ángel Hurtado, en términos de el vacío de información a que esto conduce, a que son en ocasiones, es distinto irse a la plataforma con las propuestas detalladas de cada uno de los partidos, aunque no siempre, como ya la anotaban aquí, digan totalmente cuáles son las líneas que van a seguir, es más un ejercicio de carácter discursivo a veces, pero también tiene que ver con que hay muchísima información disponible en las sociedades contemporáneas y el tipo de información que buscamos, que no siempre se habla ahí de una calidad de la información, cómo se siguen más, decía, los contenidos propagandísticos que no profundizan sobre las propuestas de cada uno de los partidos, que a veces son frases muy breves, que se van más a la cuestión de la espectacularidad. Y este entorno que nos muestra Luis Ángel, donde las fake news toman un carácter preponderante, porque están pasando, gracias a su inmediatez, al atractivo que pueden revestir en la manera en que están conformadas, están pasando por encima de lo que los medios de comunicación han aprendido a cuidar a lo largo del tiempo. Los medios de comunicación, el difundir informaciones no verificadas, no del todo correspondientes a lo que está sucediendo, tiene un costo sobre su credibilidad y sobre el propio prestigio del medio. Y en cierto sentido esta información disponible pues ha propiciado, además de la inmediatez, de la premura por publicar, pues informaciones que ya nos decía que deliberadamente se construyen y que a su vez pueden ser un negocio y pueden generar, y ya lo describió correctamente dentro de los tipos de desinformación, no abundaría yo más en eso, que conducen a formarse percepciones equivocadas. Entonces, en este entorno, creo que resulta muy oportuno, acercándonos a las campañas que se están iniciando por parte de los partidos políticos, pues seguir reflexionando con respecto a estos temas y, bueno, yo no diría más porque también vamos a estar sobre el tiempo y, bueno, agradecerles nuevamente a nuestros invitados del día de hoy. Al contrario, muchas gracias. Y creo que teníamos un aviso para, Gracias. para la próxima sesión, ¿no? Para la próxima sesión de la cátedra hay una próxima reunión, si nos quieren decir para cuándo está programada. Por aquí tengo el dato, el 18 de marzo a las 17 horas.
El Estado Contemporáneo, Combate a la Corrupción, y estarán la licenciada Edna Jaime, directora de México Evalúa, y la maestra Justin Dupuy de Fundar. Entonces hacemos esta cordial invitación para que nos acompañen en la próxima sesión de este tercer ciclo de conferencias.